Hola, muy buenas. Recibo una calurosa bienvenida al podcast La Respuesta es Depende. Soy Matías, psicólogo, y me encanta la posibilidad de poder compartir mis conocimientos sobre psicología, salud mental y el mundo del trabajo en general. Mi objetivo es que podamos aprender en conjunto, de una forma clara, precisa y rigurosa. Quiero que este podcast sea un espacio de diálogo, de intercambio y de reflexión. Recuerda que la respuesta a muchas de nuestras preguntas es depende, y aquí vamos a entender por qué. Veamos lo que tenemos para el episodio de hoy. En el episodio anterior hablamos de varias técnicas que pueden utilizarse para intentar lidiar con el estrés. Sin embargo, todas estaban vistas desde una perspectiva individual. En esta ocasión, y para complementar lo ya conversado, abordaremos algunas estrategias que son recomendables para usarse en grupos y equipos de trabajo. Por ello, revisaremos algunas consideraciones generales sobre lo que es el conflicto. También veremos las habilidades importantes de desarrollar para hacernos cargo de los conflictos al interior de un grupo. Mencionaremos algunas sugerencias prácticas para elegir técnicas adecuadas que nos ayuden a enfrentar los conflictos. Mencionaremos los objetivos de todas las técnicas usadas en contextos grupales. Destacaremos las ventajas de abordar los conflictos desde una perspectiva de resolución de problemas. Y por último, mencionaremos qué hacer y qué no hacer para abordar los conflictos. Las personas tenemos diferentes intereses, los cuales muchas veces chocan. Esta clase de situaciones son particularmente recurrentes en aquellos contextos donde debemos interactuar con otros individuos, como por ejemplo en el trabajo. Los conflictos por sí mismos no son el problema, sino más bien cuando los dejamos crecer sin intentar abordarlos y guiarlos hacia una resolución adecuada. Por ello, es muy relevante poder hacer prevención al respecto. Ahora atención. En este contexto entenderemos prevención como una intervención en el conflicto en etapas tempranas del mismo, sin esperar a que lleguen a una fase de crisis. Para ello, se debe favorecer el desarrollo de una estructura que permita identificar y enfrentar el momento en que un conflicto está en etapas iniciales, de forma tal que podamos hacernos cargo de ello antes de que empeore. En esa línea podemos centrarnos en las siguientes habilidades. Número 1. Crear un ambiente de aprecio y confianza al interior del grupo. Todas las personas tenemos un par de necesidades muy básicas que nos gusta satisfacer. La primera es pertenecer a un grupo y la segunda sentirnos identificados. Queremos sentir que somos parte de un grupo y que dicho grupo nos acepte y valora tal y como somos. Cuando esta situación no se da, podemos estar instalando las primeras semillas de un potencial conflicto en el futuro. Para ello, la creación de un clima de confianza es fundamental, tomando como base la responsabilidad. Esto quiere decir que ambas deben ir de la mano. Por ejemplo, es difícil pensar en compartir aquello que me aqueja con un grupo ante el cual no percibo que se tomen con responsabilidad lo que digo, es decir, que no intenten bajarle el perfil. Aun cuando exista confianza, por ejemplo con las amistades, las personas también necesitamos sentir que si decidimos compartir nuestras vulnerabilidades, el resto las tomará de forma responsable, sin juzgarnos ni contar las intimidades fuera del grupo. Por tanto, si existe confianza y responsabilidad, resulta más factible desarrollar una mejor autoestima, así como afecto por las otras personas, lo cual puede constituir un círculo virtuoso que facilite el enfrentamiento de los conflictos. De todas formas, este tipo de construcciones suelen ser más provechosas si se conversan y trabajan desde un principio. Número 2. Favorecer la comunicación. Para resolver los conflictos de forma no violenta, es requisito indispensable desarrollar una buena comunicación. Para ello, se hace uso del diálogo como herramienta principal, poniendo el mismo énfasis tanto en hablar como escuchar de forma activa y empática. En este marco, es importante considerar los canales que utilizamos al momento de comunicarnos. Por un lado, tenemos el verbal. Aun cuando es al que más le damos uso, también suele ser el que más induce a malos entendidos. Para intentar disminuir esas probabilidades de conflicto, podemos adoptar algunas prácticas concretas desde una posición bien intencionada, a saber, no dar nada por supuesto, verificar que realmente nos estamos dando a entender,
hablamos de lo mismo y comprendemos de la misma forma las palabras expresadas. Si bien esto por sí mismo no evitará un conflicto, bien podría ayudar a orientarlo y buscar soluciones, disminuyendo su intensidad y procurando que la situación no escale a algo de mayor gravedad. Sin embargo, el segundo canal, el no verbal, puede ser tan o más relevante. Es aquí donde usualmente expresamos nuestros estados afectivos con mayor claridad, dado el inevitable componente corporal que implican. Por ejemplo, si una persona está nerviosa, es muy probable que esté jugueteando con sus manos o piernas. Eso, como señal de comunicación, es muy difícil de evadir. En este contexto, probablemente lo más relevante es intentar ser coherente con ambos canales. Si las palabras dicen una cosa, pero nuestro cuerpo dice otra, perdemos notoria credibilidad y no transmitimos confianza. Ante eso, se dificulta más la llegada del mensaje, por lo que las chances para que surja el conflicto y la confusión aumentan. Pero todo ello es solo una parte de la moneda. La otra parte, escuchar, es igual de importante. La escucha activa no es solo poner el oído, sino hacer sentir a la otra persona que te importa lo que dice realmente. Esto se puede reflejar mediante cosas concretas tales como realizar un parafraseo empático, verificar lo que nos están diciendo o realizar preguntas aclaratorias, además de tener una disposición no verbal coherente con ello. Por ejemplo, mirar a la persona mientras habla, no estar de brazos cruzados mientras escuchamos, etc. Número 3. Llegar a un consenso para tomar decisiones. El consenso implica ir más allá de la mera mayoría basada en números. Implica aprender a tomar decisiones donde todas las personas tengan la chance de expresar su postura, a la vez que sienten su posición es tomada en cuenta para elaborar la decisión final. Para eso es necesario tener una actitud de apertura con otras personas, comprender que no todas pensamos igual y que es legítimo expresar las diferencias en espacios seguros, igualitarios y participativos, sin discriminación de ningún tipo. Además, implica renunciar a ciertos grados de poder, autoridad y responsabilidad que debe ser compartido con otros. Es ideal desarrollar este principio tomando como punto de partida cuestiones relativamente sencillas. En la medida que se va avanzando, se pueden discutir cuestiones más complejas y relevantes. Número 4. Trabajar la cooperación. Si logramos aprender que los conflictos implican a todas las personas involucradas y no solo un individuo, podemos desarrollar relaciones cooperativas que favorezcan la búsqueda conjunta de alternativas. De esta forma, el problema ya no se centra tanto en buscar responsables, sino más bien en buscar soluciones. Además, podemos entender que las diferencias son legítimas, tienen un valor intrínseco y nos permiten encontrar formas distintas de abordar un problema. Ciertamente, es bastante más complicado encontrar formas nuevas de enfrentar los desafíos en el trabajo cuando todo el mundo piensa igual. En cambio, si veo al otro como alguien con quien colaborar y de quien aprender, más que un rival al que debo eliminar porque piensa distinto de mí, las alternativas de solución aumentan considerablemente, a la vez que los conflictos se tornan muchísimo más abordables. Pues bien, los 4 puntos anteriores que hemos mencionado son en realidad orientaciones de naturaleza más general. Ahora me gustaría platicarte sobre características que se asocian con las técnicas que pueden ser usadas con grupos. En primer lugar, es muy importante mencionar que ninguna técnica en sí misma es buena o mala. Constituyen solo una serie de herramientas que nos permiten apuntar a un objetivo. Tampoco existe alguna que sea a prueba de todo, ya que dependen de las metas trazadas y el contexto de la organización. En términos generales, se pueden usar técnicas grupales en diferentes sentidos, a saber, número 1, reforzar o estimular ciertas temáticas en el marco de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Número 2, facilitar la transición de los conceptos teóricos a situaciones reales y prácticas. Número 3, diagnosticar y desarrollar ciertas habilidades y actitudes específicas. Número 4, evaluar el grado de conocimiento sobre un tema. Número 5, identificar las expectativas que tiene un grupo. Número 6, establecer reglas, normas y acuerdos al interior de un grupo. Número 7, entregar fluidez a las dinámicas de un grupo. Número 8, facilitar la preparación de un grupo para comenzar con el aprendizaje de algún tema. Número 9, diagnosticar y analizar la dinámica de algún grupo, entre otras. Independiente del tipo de técnica que se utilice, todas persiguen los mismos objetivos. Entre ellos podemos destacar los siguientes.
Desarrollar un sentido de pertenencia con el grupo. Enseñar a pensar y escuchar de forma activa, comprensiva y empática. Desarrollar habilidades de cooperación, responsabilidad, intercambio, autonomía y creatividad. Disminuir los temores e inhibiciones, superar tensiones y desarrollar sentimientos de confianza y seguridad. Favorecer la creación de una actitud positiva frente a los desafíos, especialmente aquellos asociados con las relaciones humanas. Con esto, también se facilitan los procesos de adaptación social de los individuos que pertenecen a un grupo. En particular sobre la técnica que se va a utilizar, su elección puede correr por cuenta tanto del encargado como del propio grupo, pero siempre teniendo en cuenta que la decisión debe sustentarse en las circunstancias, objetivos, características de los miembros y el medio en el cual están insertos como grupo. Resolución de conflictos. Por otra parte, también debemos tener plena claridad que, allá donde existe un grupo de personas, los conflictos surgirán. En ese sentido, es importante asumir que son inevitables y necesarios por ser parte intrínseca de la naturaleza humana, aunque eso tampoco signifique que abiertamente los andemos buscando o generando. Las personas tenemos intereses y necesidades que muchas veces son opuestas con las de otras. Por lo mismo, negarnos a los conflictos no los evitará, más bien puede resultar en que empeore la situación. En ese sentido, es muy relevante aprender a encauzarlos, y para eso, afortunadamente, existen distintas técnicas que podemos intentar. Las técnicas para resolver conflictos nos permiten enfrentar situaciones de divergencia mediante un modo racional, en lugar de que recurramos a la agresividad o la rendición. Vale decir, nos pueden facilitar abordar un conflicto desde una perspectiva constructiva. Algunas de las ventajas de este tipo de enfoque son: 1. Clarificar los problemas y asuntos relevantes. 2. Resolver los problemas. 3. Involucrar a las personas del grupo para buscar soluciones a temas importantes. 4. Favorecer el desarrollo de una comunicación más franca entre las partes. 5. Permitir expresar nuestras emociones, lo que puede reducir los niveles de estrés y ansiedad. 6. Involucrar a las personas con el grupo, desarrollando mayor capacidad de colaboración entre sí en la medida que se conocen más. 7. Favorecer resolver problemas latentes. Y 8. Las personas pueden desarrollar nuevas habilidades, capacidades y formas de entender los desafíos que enfrentan. Ya considerando todo lo que hemos mencionado, me gustaría plantear una especie de resumen que agrupe algunas de las principales sugerencias de qué hacer y qué no hacer para la resolución de conflictos. ¿Qué se debe hacer? Considerar los conflictos como algo natural. Abordar los conflictos cuanto antes. Tratar de comprender el problema primero y luego hacerse entender. Escuchar atentamente para entender bien el problema. Formular preguntas abiertas. Presentar los argumentos en primera persona. Reconocer las reacciones emocionales de otros como un elemento válido. Centrarse en el problema y no en la persona. Y determinar los puntos de acuerdo entre las partes involucradas. ¿Qué no debe hacerse? Evitar los conflictos, ya que en realidad esto solo hace que se agraven. Hacer suposiciones, emitir juicios o culpar a otros. Ignorar los intereses de las otras personas. Interrumpir o atacar a quien tiene la palabra. Permitir que las emociones dominen el diálogo. Intentar imponer los valores y convicciones personales. Dar por sentado que se ha entendido el mensaje que se pretendía transmitir. Imponer un acuerdo. Y por último, centrarse en rasgos de personalidad que no se pueden modificar. Pues ya llegados a este punto, ¿cuáles son las principales conclusiones que podemos extraer? En primer lugar, la prevención de conflictos es fundamental para mantener un ambiente de trabajo positivo. Esto se puede lograr creando un clima de confianza y respeto mutuo, favoreciendo la comunicación efectiva y desarrollando habilidades para la resolución de conflictos. En segundo lugar, la comunicación efectiva es esencial para prevenir y resolver conflictos. Esto implica tanto hablar como escuchar de forma activa y empática, utilizando canales de comunicación verbales y no verbales de manera coherente. En tercer lugar, el consenso es un método eficaz para tomar decisiones en un grupo. Esto implica escuchar las diferentes perspectivas, considerar todas las opciones y llegar a un acuerdo que satisfaga a todas las partes involucradas. Y por último, el trabajo en equipo y la cooperación son claves para resolver conflictos de manera constructiva.
Esto implica ver al otro como un colaborador en lugar de un rival, enfocarse en encontrar soluciones en conjunto y desarrollar habilidades para la colaboración efectiva. Entonces, y ya a modo de cierre de este capítulo y esta serie, ¿qué es lo que hemos visto? Revisamos algunas consideraciones generales sobre lo que es el conflicto. Mencionamos algunas habilidades importantes de desarrollar para hacernos cargo de los conflictos al interior de un grupo. Describimos algunas sugerencias prácticas para elegir algunas técnicas adecuadas que nos ayuden a enfrentar los conflictos. Establecimos los objetivos de todas las técnicas usadas en contextos grupales. Mencionamos las ventajas de abordar los conflictos desde una perspectiva de resolución de problemas. Y por último, describimos claramente qué hacer y qué no hacer para abordar los conflictos. Eso ha sido todo por hoy. Espero que disfrutaras de este episodio y que hayas aprendido algo nuevo para tu vida personal o profesional. Te agradezco por tu atención y por tu tiempo. Recuerda que puedes dejarme tus comentarios a través de nuestras redes sociales. Me encantaría conocer tu opinión. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima parte del podcast La Respuesta es Depende. No te lo pierdas.